Cuando una persona ora, se llena de la gracia. Y la gracia lo hace estar junto con el Señor. La gracia es como el imán que atrae el acero. Cuando una persona está orando al Señor, permite sentir más deseo intenso de estar con el Señor y menos quiere estar lejos del Señor. Eso permite la oración. Así que la oración habla de comunión con Dios. Hay oraciones que Dios no escucha, ¿sabía usted? Es decir, hay oraciones que Dios escucha y Dios tampoco escucha. Hay, por ejemplo, cuando usted está pidiendo algo que le va a hacer mal, y usted le pide al Señor que le conceda su oración, su petición, y Dios no le escuchó. En el fondo le escuchó, ¿no? Al no contestar. Sí contestó. Porque la respuesta fue no. Y la respuesta sí estuvo. Hubo una respuesta. La respuesta fue no. Porque sí o no, igual es una respuesta. La respuesta es no te voy a conceder eso porque te va a hacer mal. Dios contestó la oración. Entonces uno tiene que tener esa visión de entender que hay cosas que a nosotros nos hacen mal y cuando se las pedimos al Señor y no las concede, Dios contestó igual la oración. Porque eso no iba a ser mal. Entonces el Señor quiso liberarnos de eso. Esa es una oración contestada, pero de otra forma. Y nosotros tenemos que aprender a discernir las respuestas que Dios nos da. Es interesante entender también lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, es que este no me entiende a mí, es que Dios no me escucha a mí, es que yo quiero que me entiendan a mí. Pero igual uno tiene que entender a otros, como por ejemplo a su hermano, debe entender a Dios, pues lo que Dios quiere de uno. Entonces, por eso es que es interesante entender eso. Por ejemplo, una persona que estaba en desobediencia en la iglesia, alguien oraba para que Dios pudiera contestar esa oración de esa persona. Entonces el Señor le habla a ese instrumento, le dice, hijo mío, no me pidas más por él porque yo no voy a contestar. Y no te voy a contestar porque tengo mi mano puesta sobre esa persona. Entonces el Señor le dice a ese profeta que no ore. Entonces el profeta no oró más porque estaba debajo de la mano de Dios. Entonces el Señor no contestó esa oración. Esa oración igual fue contestada. Cuando una persona está enojada con otro, ¿el Señor escucha esa oración o no? No. El Señor no puede escuchar esa oración cuando una persona está enojada con otra. Hay una alabanza, ¿cómo es esa alabanza que dice, donde habla de la oración, que dice, ¿cómo es la alabanza? No recuerdo bien. Parece que dice, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cierto? No puede el Señor escuchar esa oración. ¿Qué puede leer Jeremías capítulo 7, versículo 16? ¿Quién tiene Biblia? ¿Nadie tiene Biblia? Llaman así, léalo. Jeremías 7, 16. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor de oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Se da cuenta que hay una oración que el Señor dice que no debe de orarse porque Dios algo tiene con el pueblo, está enojado con el pueblo está en desobediencia. Cuando un pueblo está en desobediencia, cuando una persona está en pecado, cuando una persona está haciendo algo malo, no puede ser escuchado. El pueblo de Israel no podía ser escuchado porque estaba haciendo algo malo, estaba en desobediencia a Dios. Entonces Dios no podía escuchar. Y le dice al profeta Jeremías, no me pidas, no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar. Lea el mismo libro, capítulo 11, versículo 14. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor de oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Correcto. Cuando una persona persiste en estar en desobediencia, entonces el Señor decide
entonces Dios tiene que hacerlo pasar por